El apóstol Pablo decía: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y entonces, hermanos, yo no voy a predicar de esto, pero sí voy a usarlo como introducción. Entonces pensaba, ahora cuando estaba sentado acá, pensaba en esa responsabilidad de predicar, y entonces pensaba en la importancia de las personas, que todas las personas tienen el mismo valor. Las personas que pasan por la calle ahí tienen el mismo valor que cada uno de ustedes. Pero pensaba que para mí, al estar ustedes aquí en la casa de Dios, pasan a ser las personas más importantes para mí. Ustedes son más importantes que cualquier otra persona cuando tengo que predicar. Y entonces eso me hace sentir muy responsable delante de Dios. Y mi oración de todos los días al Señor es esta: Señor, ten misericordia de mí. Salmo 119, versículo 97 al 105. Elizabeth lo va a poner en la pantalla y lo vamos a leer esta tarde nuevamente. No se asombren porque yo soy muy fanático de la Biblia. Y dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si usted lee la palabra, si usted escucha la palabra de Dios, tenemos una promesa que esa palabra no volverá vacía, sino que esa palabra le va a estar hablando a usted. Porque dice Efesios capítulo 6 que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y en las iglesias se habla mucho sobre el Espíritu Santo y sobre la obra del Espíritu Santo. Entonces esta tarde quiero repetirlo. La espada, la palabra de Dios, es la espada del Espíritu Santo. Y antes de pensar capaz en otras cosas, deberíamos pensar en usar esta espada. Deberíamos pensar en usar la palabra de Dios. Una espada sirve para defendernos y para atacar. La palabra nos va a defender contra todas las artimañas del enemigo. Y Pablo dice en la segunda carta de los Corintios que no desconocemos sus artimañas. Entonces la palabra de Dios es la espada del Espíritu contra todas las artimañas del diablo, para defendernos y también para atacarlo y echarlo. Denle un aplauso al Señor. Por la palabra de Dios. Denle un aplauso por la palabra de Dios. Es la espada del Espíritu. El domingo salí repitiendo el versículo 101.
De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Y muchas veces he dicho, esto no, Señor, porque no está de acuerdo con tu palabra. Casi diariamente tengo que decir esto no, porque no está de acuerdo a tu palabra. Y no me estoy poniendo yo como ejemplo, sino que estoy poniendo la palabra de Dios como ejemplo. No soy yo el ejemplo, es la palabra de Dios el ejemplo. Es la palabra de Dios que nos guarda. Es la palabra de Dios que nos sostiene. Es la palabra de Dios que nos defiende. Es la palabra de Dios que nos lleva adelante en victoria. Tres cosas voy a decir. El conocimiento de la palabra. Es muy importante el conocimiento de la palabra. Porque dice, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Cuando hay el conocimiento de la palabra, entonces nosotros estamos guardados, estamos protegidos, estamos revestidos de poder por la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. En segundo lugar, la gracia de Dios que se manifiesta en la vida del creyente cuando el creyente obedece la palabra de Dios. Y tercero, el poder de Dios que se manifiesta en la palabra. Y ese poder que se manifiesta en la palabra es el que nos guarda de todos los ataques del enemigo. Vamos a ir a Mateo capítulo 4. Y yo sé que ustedes lo saben de memoria, pero no porque lo sepan de memoria o porque lo sepamos de memoria o porque ya nos predicaron muchas veces, no lo vamos a seguir haciendo. Porque si nosotros creemos que es la palabra de Dios, aún aunque la sepamos de memoria, siempre va a tener algo nuevo para decirnos, porque es la palabra de Dios. Mateo 4, del 1 hasta el 11. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Les voy a decir una cosa esta tarde, mis hermanos. El diablo conoce la palabra de Dios. Increíble, ¿verdad? El diablo conoce la palabra. Porque en la segunda tentación, mire lo que le dijo al Señor. Dice que le llevó a la santa ciudad y todo eso que dice, y le dijo, mira, echate abajo porque a sus ángeles mandará acerca de ti para que no tropieces con tu pie en piedra. Y le dijo en el versículo 6, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Conocía la palabra. Qué lástima que no la obedecía. Qué lástima que se rebeló contra la palabra.
Qué lástima que no se sometió a la palabra. Y a veces tendríamos que decir que lástima cuando los cristianos, conociendo la palabra, no se someten a la palabra y no obedecen. Y los pastores también, que conocen la palabra y no se someten y no obedecen la palabra. Pero todos sabemos que Jesús a cada tentación le respondió con la palabra de Dios. A cada tentación Jesús le dijo: mirá, diablo, escrito está. Mirá, diablo, escrito está. Mirá, diablo, escrito está. Entonces hablamos del poder de la palabra. Y se tuvo que ir. Y no solamente que el diablo se tuvo que ir, sino que vinieron ángeles y le servían. ¿Sabe, hermano? Cuando nos sometemos a la palabra, el diablo se tiene que ir. Él no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. Ninguna autoridad. La autoridad de la palabra que está sobre la iglesia y sobre el pueblo de Dios está por encima del poder del diablo. El poder de la palabra. Y el poder de la palabra lo echó. Se tuvo que ir. Y otra cosa linda, hermanos, para decirle esta tarde a usted. Cuando obedecemos la palabra, el diablo se va y los ángeles vienen a rodearnos. Porque dice la palabra que el diablo se tuvo que retirar y vinieron ángeles y le servían. Y si nosotros vamos a la palabra, vamos a encontrar que dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Oh, cuando obedecemos la palabra. Cuando obedecemos la palabra. El sábado me tocó por estas cosas ir al programa de la radio y me habían puesto en el celular el Salmo número 1. Y yo digo, lo voy a buscar y lo voy a leer con mis hermanos por si alguno no escuchó el programa y el que lo escuchó, se lo voy a repetir otra vez. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquí hay algo muy grande y muy glorioso y muy hermoso para el pueblo de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Yo el sábado dije en la radio que este pasaje es para todo aquel que anduvo en los caminos del Señor, en obediencia a la palabra de Dios. El que anduvo en la palabra de Dios, el que no anduvo en el consejo de los malos. Y entonces yo dije en la radio, pero ¿y si anduvo en consejo de malos? Y entonces después dije, yo anduve en consejo de malos y yo anduve en camino de pecadores. Ningún ser humano está libre de tener un resbalón. Ningún ser humano está libre de tener una caída. Y yo anduve en los caminos torcidos por falta del conocimiento de la palabra. Cuando vine al conocimiento de la palabra, entonces me volví al Señor de todo mi corazón. Y aquella persona que tuvo un resbalón, que tuvo una caída,
Entonces, ¿qué debe hacer? Debe volverse al Señor. Dice la palabra que el hijo pródigo se volvió, se equivocó, le fue mal, perdió todo lo que tenía. Y cuando estaba en una miseria crítica, él dijo, voy a tener que volver a la casa de mi padre. Yo pienso, hermanos, en esos dos jovencitos anoche, aquí en San Gregorio. Dos jovencitos que no sé si en algún momento tuvieron oportunidad de escuchar algo de la palabra de Dios. Pero qué triste situación cuando los jóvenes se entregan a la droga y entran en ese ambiente tan feo. Y yo digo, los jóvenes en la iglesia, que algunas veces afuera les dirán, no sé qué cosa, ¿verdad? Porque yo cuando salí del camino ese que andaba yo, mis amigos se burlaban, no me saludaban, se retiraron y me quedé solo. Capaz que a vos que sos un joven que venís a la iglesia y te esmerás y te preocupás y estás metido en las cosas del Señor, ahí afuera capaz que quién sabe cuántas cosas te dirán, cuántas palabras hirientes, cuántas burlas. Pero dale gracias a Dios que estás aquí adentro. Dale gracias a Dios que sos cristiano, que sos creyente. Dale gracias a Dios que estás escuchando la palabra de Dios. Porque por causa de la palabra de Dios vas a ser guardado de andar en drogas, en vicios, en malas relaciones, en malas amistades, con gente que no te conviene. Y en la iglesia te juntás con aquellos que son tus hermanos, que aunque pueden tener errores y fallas, pero son tus hermanos. Y están esforzándose y están luchando para obedecer a Dios y caminar en el camino del Señor. Dice la Biblia en Isaías 55:7, que también estuve citando este pasaje el otro día en la casa de una hermana. Isaías, a ver si lo encontramos y yo lo encuentro y Elizabeth también me lo pone en la pantalla. Hay veces que yo me pongo un poquito... Isaías 55. Yo lo sabía de memoria y lo sé de memoria. Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Cuando nos resbalamos, cuando tenemos una caída, entonces lo que tenemos que hacer, hermano, es volvernos al Señor. Cuando la Biblia dice, deje el impío su camino, el impío no es un pecador vulgar. El impío es un pecador que conoce la palabra. Por eso es impío. Porque conociendo la palabra, no obedece la palabra y entonces vive impíamente. El llamado de Isaías aquí es para aquellas personas que conocen la palabra de Dios y que viven impíamente, desobedeciendo la palabra. Por eso dice, deje el impío, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. El que sabe vivir como cristiano y no lo hace. Por eso dice, deje esa persona, ese camino, y vuélvase al Señor, el cual será amplio en perdonar. Hay una frase que mucha gente usa, dice, cuando me cayó la ficha, dice mucha gente. Y de repente me cayó la ficha. ¿Sí? De repente se nos cae la ficha a nosotros y nos damos cuenta en el camino en el que tenemos que andar.
en el camino que nos marca la palabra de Dios y nos damos cuenta del poder, de la influencia y el cambio que trae la palabra de Dios cuando nosotros empezamos a leerla, a estudiarla, a escudriñarla y a obedecerla. Los cristianos tenemos que ser lectores de la palabra, estudiosos de la palabra, y tenemos que escudriñar las Escrituras, tenemos que escarbar, tenemos que buscar la esencia de la palabra, lo modular, lo más importante de la palabra de Dios para cada uno de nosotros. El miércoles, el hermano Martínez nos habló de la palabra en la reunión de oración. No sé si el hermano Martínez está, porque sabe que yo con la luz que me viene de la puerta no veo a nadie. Veo que hay bastante gente, pero y allí lo veo a Martín y después a los demás no, porque la luz de allá me encandila. El hermano Martínez, ¿está? No está. El hermano Martínez el martes nos habló de la palabra de Dios. Y usted puede pensar, y es cierto, una persona sin letras, pero nos habló de la palabra algunos minutos y después oró de una manera que a mí me dejó off. Porque dijo una cosa, mire, ¿sabe lo que dijo él cuando oró? Le dijo al Señor, Señor, gracias que tu palabra no tiene fecha de vencimiento. Y esto parece hasta chistoso, ¿verdad? Pero es tremendamente profundo. Es tremendamente profundo. La palabra de Dios no tiene vencimiento. Y él siguió orando y decía, y sigue vigente, sigue siendo actual hoy. Y qué lindo para nosotros irnos en esta tarde a nuestros hogares, a las tortas fritas, a lo que sea, con este pensamiento de este hermano. Y reconociendo, como dice la palabra, que la palabra hace sabio al sencillo. De repente la persona más sencilla, la que menos estudio tenga, y yo no digo que no estudien, al contrario, yo digo que estudien, yo digo que se capaciten, yo digo que aprendan todo lo más que puedan, pero entonces digo, a veces de la persona que nosotros menos esperamos porque no tiene preparación, esa persona nos dice algo que realmente nos mueve. Cuando él oró, Señor, gracias que tu palabra no tiene fecha de vencimiento y sigue vigente hoy. Oró como un sabio. Oró como un sabio. Habló palabra de sabio. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque dice que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. Por más que podamos aprender, por más que podamos saber, o por menos que podamos saber, nunca podemos perder la sencillez, porque Dios hace sabio al sencillo. Recuerdo las palabras de mi hermano Martínez. Gracias, Señor, que tu palabra no tiene fecha de vencimiento y sigue vigente. Amén.